Hola, aquí estoy con este tejido hexagonal. Está perfecto para un mantel redondo. Me han pedido varias personas tejido para un mantel redondo. Yo les doy esta idea, esta opción. Aquí lo tienen, es un tejido muy bonito. Está grande el espacio que ocupa cada motivo y avanza bastante el tejido y el espacio. Aquí tenemos 6 en círculo y la que está en el centro serían 7. Esto está muy bonito, lo puede hacer en cualquier clase de hilo. Les voy a indicar cómo unirlo y el video está separado cómo hacer el motivo de este tejido. Ok, aquí les estoy mostrando los dos tejidos que tengo. Es el mismo tejido, las mismas vueltas. El que está arriba es el que hice de la blusa. Está tejido con hilo de algodón delgado en el gancho número 7. Aquí lo tiene. Lo necesitaba más reducido el espacio para la blusa, por eso lo tejí con hilo muy delgado, pero es lo mismo. Ahí está. Y este es para el mantel. Está demasiado grande y lo que le quiero indicar es que va a rendir más el espacio del tejido. Se ve muy bonito también a la misma vista. Es hilo más grueso. Ahí está más firme el tejido, tiene más forma porque es para el mantel. Ahí lo tiene. Le voy a indicar cómo unir los motivos para darle el tamaño que a usted le guste. Ok, este sería el centro del mantel. Aquí está, y aquí se unirían esta mitad del abanico con esta mitad del abanico. Aquí está, estas otras dos mitades, las piñas aquí van, y entraría aquí un tercer motivo. Se empieza a unir este medio abanico, el medio abanico, medio abanico, medio abanico con el que está acá y medio abanico con el motivo que está a este lado, y ya se terminaría en este. Ahí está, ya quedarían dos. Así se va a ir uniendo toda la vuelta para tener 6 motivos alrededor del centro. Ahí quedaría. Si ya tiene usted terminado los las 6 tejidos alrededor del centro, ya entraría la segunda vuelta en este espacio. Es muy fácil, solamente buscar las piñas que vayan. Ahí está. Así va a empezar la segunda línea. Esta sería el centro, la primera línea, y vamos a entrar con la segunda línea alrededor del tejido, y así va a ir creciendo todo el diámetro que usted necesite de su mantel circular. Esto lo hago para las personas que no saben identificar bien la forma de cómo unir el tejido. Aquí está, esta es la tercera línea, este es el centro, la primera línea alrededor,
Esta es la segunda línea alrededor. Aquí tendríamos que unir un abanico completo con estos dos espacios y la mitad solamente, hasta ahí de la mitad del abanico empezaríamos, aquí terminaríamos y aquí va a terminarse en la mitad. Ahí quedaría la tercera línea. Así como estamos uniendo la tercera línea, así vamos a entrar aquí después de terminar la tercera línea con la cuarta línea, igual exactamente como estamos haciendo esta. Ahí está. Ok, voy a indicarles cómo vamos a unir las piezas para el mantel. Aquí en este espacio entraría la mitad de un abanico que vamos a unir con un abanico completo y la mitad de otro abanico. Y para eso aquí ya empecé la vuelta número 16, que es en esta vuelta donde se va a ir uniendo la última vuelta. Aquí empecé en este espacio. Aquí tengo, esto es lo último para terminar. Aquí tengo la mitad que va a unirse en este espacio, el abanico completo y la mitad del abanico que estoy con el tejido ya avanzado hasta aquí. Estoy en la B, hice un medio punto y una cadena y tomo la esquina donde vamos a unir. Aquí tengo la B de la mitad del abanico. En la tercera cadena voy a tomar dos hilos de la tercera cadena, de la cadena del medio, dos hilos adentro y un hilo afuera para hacer el punto deslizado, una cadena y medio punto. En el mismo espacio regresamos a la B y ahí cerramos el primer lazo, la B con la B que tenemos acá. Vamos a continuar en el siguiente espacio, medio punto, una cadena. Vamos a estar tomando lazo por lazo, no vamos a pasar ninguno, y tomando dos hilos adentro porque el tejido es pesado. Si usted toma un hilo, va a quedar muy abierto. Aquí una cadena y regreso al mismo espacio y medio punto. Es igual la orilla como si se estuviera tejiendo por separado. La única diferencia es que estamos uniendo el lazo con lazo de cada cuadro, de cada tejido, porque no es un cuadro. Ahí está. Todo es lo mismo, lo estamos repitiendo igual. El medio punto, la cadena, deslizamos el punto en la cadena del medio, nos regresamos una cadena, medio punto, ok, voy a tratar de hacerlo de nuevo. El medio punto, ahí está, con una cadena. Esto es muy sencillo, sin dejar pasar ningún lazo de 3 cadenas. Aquí nos faltan ya nada más 2 para terminar la mitad del abanico. La cadena y el medio punto, seguimos medio punto, el siguiente espacio, una cadena y vamos a terminar el último lazo con un punto deslizado, una cadena y regresamos al mismo espacio con medio punto.
Ahí queda la mitad del abanico unido. Aquí ya tenemos la piña. Lo vamos a tejer igual como la orilla se teje regular. Una cadena, 2 y 3. Las 3 cadenas, pasamos el punto alto y tejemos 3, no, son 3 puntos, medios puntos. Ahí está el medio punto adentro del espacio de cadena, una cadena, y regresamos. Aquí está, pasamos la piña y en el primer lazo vamos a continuar igual, uniendo lo mismo. De la misma forma vamos a continuar así. Vamos a llegar a esta esquina. Ahí está. Yo les recomiendo que cuando tejan el mantel que sea un hilo pesado para que tenga más forma el tejido y caiga. Ahí está. Vamos a terminar hasta la esquina el espacio. Aquí terminamos este. Nos falta uno solamente para llegar a la esquina. Aquí está, este es el último. Ok. Aquí vamos a llegar a la B. Aquí la tengo ya. Ahí está la B. Hacemos el medio punto, la cadena, y aquí tenemos esta B con esta B unido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que tomar este mismo espacio que tenemos aquí de las dos B, las vamos a tomar porque estamos uniendo también la tercer B en el mismo punto. La cadena y nos regresamos a la B para hacer el medio punto. Seguimos el siguiente espacio y vamos a repetir todo. Continuamos con los lazos tomando de uno en uno. Ahorita les muestro cómo se va a ver esta esquina. Hace una forma muy bonita la unión, muy cerradita el dibujo o el diseño más bien. Ahí está. Aquí están las 3B. Esta que unimos y las dos que ya estaban ahí. Ahí vamos a continuar. Así como hicimos este espacio, vamos a tejer este hasta la esquina que tenemos aquí. Ok, aquí terminé de unir este espacio. Ahí está la mitad, uno completo y la última mitad, y aquí terminé la orilla, ya corté el hilo. Ahí está. Así ya quedaría unido este espacio y así se va a ir uniendo cada motivo
Ahí lo tiene. Así ya le va a dar todo el tamaño que necesite alrededor del centro. Puede ser este el centro o este, cualquiera. Solamente tiene que formar una línea, la segunda, y así hasta que dé el tamaño que necesite. Ahí lo tiene. Ok, ahí está. Ahí les doy la idea, la forma de cómo unirlo. Espero que les sea útil y que le guste también para que lo teja. Ahí está. No se le olvide darle like al video si le gusta y compártalo. Gracias. Saludos a todos.